Ok, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Placeres No Culposos. Bienvenidos a nuestra cuarta transmisión y hoy les tenemos un programa bastante agradable, lleno de información, de sorpresas, porque vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, pero también vamos a tener un sorteo y estamos felices de tener a nuestro invitado. Pero, Eric, buenas noches, tú nos tienes más detalles, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rosemary, muchas gracias y buena noche a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Primero que nada, queremos agradecerles porque casi llegamos a los 900 likes y nos acercamos a los 1000 seguidores en nuestra página de Facebook. Recuerden que recién abrimos nuestro canal de YouTube, entonces también pueden vernos por esa vía. Y respecto al concurso que comentabas, Rosemary, hoy tenemos una dinámica muy llamativa, pienso que para muchas personas que nos están viendo. Y se trata que vamos a obsequiar un paquete de 30 condones. ¿Qué tienen que hacer? ¡Wow! En la caja de comentarios tienen que escribir la siguiente frase: yo me amo, yo me protejo. Pueden escribirla cuantas veces ustedes quieran y al final de la transmisión, Rosemary y yo vamos a elegir a la persona ganadora y nos comunicaremos con ella para comentarle la dinámica de entrega y otros pormenores. Pero ya saben, a lo largo de esa transmisión tienen que escribir la frase en la caja de comentarios: yo me amo, yo me protejo, para poder tener este obsequio que les queremos dar, que son 30 condones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué van a regalar condones? Pues se trata de, como ya lo dijo Rosemary, infecciones de transmisión sexual. Y hoy nos acompaña nuestro amigo Humberto López. Él es gerente de prevención, pruebas y vinculación de AHF Guatemala. Es una entidad sin fines de lucro que se dedica a promover la salud sexual en mujeres y hombres. Humberto, buena noche. Muchas gracias por atender a la invitación de Placeres No Culposos. Bienvenido. Hola Eric, buenas noches. Hola Rosemary, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto de verdad como AHF Guatemala poder llegar a la población guatemalteca a través de estos espacios. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Muchas gracias, Humberto. Para empezar, nos gustaría que nos comentaras cuál es la diferencia entre enfermedades e infecciones. Yo quiero comentarles a las personas que nos están viendo que al principio yo pensaba que se llamaban enfermedades de transmisión sexual, pero tengo entendido que ha tenido una evolución el término. Por ejemplo, antes se llamaban enfermedades venéreas, después cambiaron a enfermedades de transmisión sexual, pero ahora son infecciones. ¿Tú nos podrías comentar por qué se da este cambio, Humberto? Claro que sí. Pues resulta de que originalmente se le llamaba enfermedades venéreas y fue un término bastante común, ¿verdad? Creo que eso todavía de los años 90 se utilizaba con mucha frecuencia. Sin embargo, bueno, ¿de dónde viene este término enfermedades venéreas? Sabemos que las infecciones de transmisión sexual han existido desde inicios de la humanidad. Hay algunas referencias, por ejemplo, la Biblia hace referencia de algunas, a un flujo vaginal que aparecía, hace mención, ¿verdad?, en una persona. Entonces, y que por eso ella no podía quedar embarazada. Es desde ese momento que podemos identificar ya la existencia de. Entonces se le llamaba enfermedades venéreas porque se asociaba con Venus, la diosa del amor, ¿verdad? Ahí comenzó ya a evolucionar la terminología y cuando se hablaba de enfermedades venéreas se utilizaba porque el tener relaciones, pues bueno, se decía que era pecado, ¿verdad? Relaciones sexogenitales, y como estas se adquirían por este tipo de relaciones sexogenitales, entonces de ahí viene el término. Sin embargo, fue evolucionando la terminología. Después se habló de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, para poder reducir el estigma y la discriminación, los efectos de la palabra enfermedad, se ha utilizado el término infecciones. También que por términos clínicos, ¿verdad? Es una situación que se ha venido acuñando porque se dan procesos infecciosos, ¿verdad? Esa es la realidad en este sentido de la terminología que ha ido cambiando
con el paso del tiempo. Gracias, Humberto, por estos detalles. Qué interesante, de verdad, retroceder un poquito en la historia y ver el origen precisamente de este tipo de infecciones, digamos, y cómo era que antes se abordaba, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que ya las infecciones de transmisión sexual, pues, tienden a registrarse de distintos tipos, pero en Guatemala específicamente, Humberto, ¿cuáles son las más frecuentes? Tenemos mucho esa duda, ¿verdad? De cómo podemos protegernos también, pero por ahora, ¿cuáles son las más frecuentes? Sí, con relación a esto, pues hay infecciones que son mucho más comunes y naturalmente en los hombres, ¿verdad? En las mujeres también sucede algo muy particular que puede darse que sean asintomáticas. No digo que en los hombres no se dé, ¿verdad? Que no sean asintomáticas, pero en las mujeres, como son órganos internos, entonces las mujeres no se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo con su cuerpo, ¿verdad? Hasta que ya evoluciona y ya se requiere de un diagnóstico a través del laboratorio, ¿verdad? Pues las más comunes podríamos hablar de la sífilis, ¿verdad? La sífilis ha sido una de las infecciones sexuales más comunes en Guatemala. También hablamos de la gonorrea y de la clamidia. La gonorrea y la clamidia se menciona en el ámbito médico clínico que son primas, algo así se dice, porque tienen sintomatología y signos muy similares. Es un flujo, ¿verdad? Una secreción rectal y tiene algunas molestias muy similares, ¿verdad? Entonces son tratadas, cuando aparece una, se trata la otra también, ¿verdad? Ya, si la persona es diagnosticada con gonorrea, también se le da tratamiento para clamidia, se tratan las dos de forma paralela, digamos. También es importante mencionar el virus de papiloma humano, eh, las, los condilomas, las lesiones que pueden aparecer, esas verrugas que pueden aparecer en los genitales, y que, pues bueno, ya pueden aparecer también en la garganta, en la boca, ¿verdad? Entonces, en el ano, en el pene, en la vulva, también es una infección, ¿verdad? Es una infección que está haciendo haciéndose muy visible y muy notoria acá en Guatemala, ¿verdad? Los diagnósticos son muy frecuentes, muy constantes. También podemos hablar ya de la hepatitis, ¿verdad? Las tricomonas, un parásito, ¿verdad? Y por qué no decirlo también, aunque no se pueda pensar en eso, pero las ladillas también son una infección de transmisión sexual. Y la particularidad es que pueden transmitirse, o sea, pueden adquirir solo con que se haya tenido contacto con ropa donde estén estos microorganismos, ¿verdad? Las bacterias, así como la lactobacterosis también, ¿verdad? Entonces, la particularidad es que la día se va quedando en el vello público, ¿verdad? Y esas se puede en un hotel también adquirir, ¿verdad? En un baño se pueden adquirir también lo que me refería anteriormente, las comunas. Y hay que mencionar algo que es bien importante. No sé si en este momento sería el más apropiado, pero resulta de que hablar de las infecciones de transmisión sexual, hay unas que son provocadas por virus, otras por bacterias, por hongos y los parásitos, ¿verdad? Entonces hablamos de que que son provocadas por virus son los agentes etiológicos que específicamente no tienen cura, ¿verdad? Se pueden tratar, sin embargo no tienen cura, las que son provocadas por virus. Las bacterianas, pues en este caso, se pueden curar si son diagnosticadas a tiempo. En el caso de la sífilis, por ejemplo, ¿verdad? Que pues tiene varias etapas. Y en el caso de las provocadas por ladillas, por ejemplo, requiere algunos tratamientos específicos que van colocados en la piel, ¿verdad? Ya, Humberto, por ejemplo, hablando de este tema, nos surge una duda porque entre las consecuencias que tienen las infecciones de transmisión sexual se encuentra el cáncer de cervix, si no estamos mal.
Sí, en este caso estamos hablando específicamente del virus de papiloma humano, ¿sí? Que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. En el caso de las mujeres puede provocar el cáncer de cervix, como lo dices tú, Rosemary, precisamente. Y veamos las consecuencias. Inicialmente hablemos de esto, el impacto que tiene una infección de transmisión sexual, no solo en el aspecto social, económico, emocional y psicológico para una persona, ¿verdad? En términos generales, porque no es solamente hablar de una, es en cualquier infección de transmisión sexual. Ya cualquier molestia que aparezca, pues bueno, ya va provocando aquel temor, aquellas dudas. Entonces, hablando ya de las consecuencias ya al nivel de cáncer de cervix, pues puede provocar la muerte. Esa es la realidad, ¿verdad? Recordemos que los cánceres, los diferentes tipos de cáncer se pueden tratar, pero las consecuencias muchas veces pues son la muerte, ¿verdad? No sé si estamos claros con este punto, Rosemary, ¿qué dices? Sí, bastante claro, Humberto. Creo que Eric por ahí también tiene alguna duda en relación precisamente al tema que estamos abordando, Eric. Sí, uno de los temas, rumores, mitos, tabús que envuelven a las infecciones de transmisión sexual es que son sinónimo de muerte, pero según nos estás contando, existe esperanza en algunas infecciones, ¿verdad? Exactamente. Eh, ya podríamos decir que en la mayoría se hablaba de sinónimo de muerte anteriormente, ¿verdad? Porque no había oportunidades incluso del mismo diagnóstico, ¿verdad? Partiendo de cómo identificar qué es lo que estaba viviendo la persona, principalmente en los genitales, ¿verdad? Y lo sentencioso que podría ser en un momento para cualquier persona en su círculo social, incluso con la, bueno, principalmente con la pareja, ¿no? Entonces, resulta de que sí, hay algunas que ya tienen cura, ¿verdad? Otras se pueden tratar. En el caso de algunas víricas, les decía, se van, las vamos a adquirir y se van a quedar en nuestro cuerpo de por vida. En el caso del herpes, el virus del herpes genital, virus del papiloma humano, las hepatitis y el VIH. Esas pues son provocadas por virus y se quedan viviendo en nuestro cuerpo. Se pueden tratar naturalmente, ¿verdad? Pero en el caso de las hepatitis vamos a encontrar que pues naturalmente, hablando que son en el hígado, el órgano el que afectan directamente. Entonces, puede tener tratamiento para prolongar la vida de la persona, pero puede desarrollarse algún tipo de cáncer, ¿verdad? Cirrosis hepática o cáncer. Hay que tener mucho cuidado porque la hepatitis A no es precisamente una infección de transmisión sexual, al igual que la E. Esta se puede contagiar la persona, ahí sí vamos a hablar de contagio, porque puede ser por alimentos que no hayan sido preparados de forma higiénica, asimismo con agua contaminada también. ¿Y cómo se puede dar esta contaminación? Por medio de las heces fecales. Entonces veamos cuál es la diferencia. Mientras que las otras hepatitis, ahí vamos a hablar un poquito de estas, hepatitis B, C, pues en este caso son más por transmisión sexual, ¿verdad? En el caso de la hepatitis C es por contacto con sangre de forma más directa y contacto con semen, líquido preyaculatorio y fluidos vaginales. Wow, qué importante esta aclaración que nos haces, Humberto, porque es mucho, pues, de lo que seguramente las personas no sabían. Y precisamente queremos hablar de un término que también alerta mucho a las personas, las asusta, y como Eric decía, para muchos quizás es incluso sinónimo de muerte, el VIH. ¿Qué es el VIH? Para quienes aún no lo tienen muy claro. Sí, sí, aún a pesar de todos los esfuerzos, de todos los programas educativos que han surgido, ¿verdad? Por parte de diferentes organizaciones del Ministerio de Salud como rector de la salud específicamente, pues aún surgen muchos mitos, muchas dudas con relación al tema de VIH. Y VIH, pues, es el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus lo vamos a adquirir por relaciones sexogenitales desprotegidas, ¿verdad?
por transfusiones de sangre, o bien una mujer embarazada lo puede transmitir a su hijo o hija durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Veamos que son solo 3 formas de transmisión. No vamos a pensar más allá que por compartir vasos, platos, cubiertos, ir a un baño, compartir la misma cama con una persona, no pasa nada. Darle un abrazo, un beso a alguien, no sucede nada. Entonces, las formas de transmisión son esas 3 únicamente. ¿Y en qué fluidos del cuerpo, en qué líquidos de nuestro cuerpo se encuentra el VIH como para que se dé la capacidad de la transmisión? Si ya vivo con el VIH, ojo, por favor, ¿verdad? Es sangre, en ese nivel de concentración, sangre, semen, líquido preejaculatorio, fluidos vaginales y la leche materna. Entonces, por eso es que hablaba de las 3 formas de transmisión únicamente. Vamos a descartar saliva, lágrimas, sudor, contacto con orina. Ahí no pasa nada, ¿sí? Entonces, esa es la primera etapa. Y el virus entra al torrente sanguíneo y va a atacar única y exclusivamente a las células del sistema inmune, sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Debilita nuestro sistema inmune y es por eso que ya en la fase avanzada en la que ha deteriorado nuestro sistema de defensas, se puede llegar a fase SIDA. ¿Sí? Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta etapa, pues ya van a presentarse signos y síntomas como fiebre, sudoraciones nocturnas, diarreas constantes, pérdida de peso, tos seca como el fumador, y cualquier enfermedad se va a desarrollar con mucha facilidad porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, ha perdido la capacidad de defendernos ante hongos, virus y bacterias. La única forma de saber si hemos adquirido el VIH, una prueba, justamente tú hacías un video, ¿verdad, Eric? Hace unos días, de la experiencia que pudiste vivir al hacerte la prueba. Provoca mucho nerviosismo, mucho temor, pero es necesario hacerse la prueba. Creo que esa experiencia, pues, también la puede compartir en un momento Eric, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vivió? Y aunque es algo personal, toda la información es confidencial, naturalmente, pero tenemos el video como referencia, por eso es que lo menciono acá. Entonces, resulta de que es la única forma de saber si se ha adquirido el VIH. No podemos relacionarlo con algunos signos o síntomas, porque hay enfermedades que se parecen a esta sintomatología o a estos signos, ¿verdad? Y entonces no podemos relacionarlo. Lo único es una prueba rápida de VIH. Tomamos una muestra de sangre, una gota, ¿verdad? Y esta gota nos va a indicar, aplicándola en un test, si la persona adquirió el VIH. Los resultados de la prueba pueden ser no reactivo, y quiere decir que en este momento, si es la primera prueba que se realiza a la persona y ha tenido relaciones de riesgo, entonces le sugerimos que se haga una prueba nuevamente dentro de 3 meses. El otro resultado puede ser reactivo, y eso significa que sí se identificaron los anticuerpos ante el VIH. ¿Qué son los anticuerpos? Cada microorganismo que entra a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo tiene esa capacidad, nuestro sistema inmune, de desarrollar los anticuerpos, y son específicos para cada enfermedad. Uno para gripe y así sucesivamente, ¿verdad? Y el VIH no es excepción. En este sentido, pues, que quede claro, ¿verdad? Que cuando una persona tiene un diagnóstico positivo de VIH o reactivo, su prueba, nosotros, cualquier persona puede exigir, puede buscar la atención médica. Y de esta manera, si su salud es estable, pues naturalmente se puede prevenir el avance de la infección. ¿Cómo? Pues hay tratamientos, primero controles médicos, tratamientos, y se requieren de algunos controles a través del laboratorio para determinar también el sistema, cómo se encuentran las células del sistema de defensas y asimismo la carga viral. Y estos son factores determinantes para poder saber cómo puede evolucionar la salud de la persona. El VIH se puede tratar, justamente existen los antirretrovirales. Estos son fármacos que se utilizan para poder detener la replicación del virus o su multiplicación de nuestro cuerpo. Es decir, que tienen un efecto como de encapsular al virus y ya no sigue la progresión dentro de nuestro cuerpo. Por el contrario, va a bajar la cantidad del virus en el cuerpo y va a subir las defensas. Nuestro CD4. Los CD4 son las células del sistema de defensa. Entonces, la persona puede llevar una vida
plena, ¿verdad? Trabajar, seguir estudiando y así sucesivamente, llevar una vida de pareja incluso, ser productivo y vivir con su medicamento hasta por 60 u 80 años si lleva una vida de calidad. Veamos entonces cómo es la ciencia que ha evolucionado, hay nuevos descubrimientos. Y es que es importante, nos da mucho miedo saber de los medicamentos, incluso por los efectos secundarios. Y debemos estar conscientes que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Qué pasa con el caso de los antirretrovirales? A finales de los años 90, pues se hablaba que una persona tomaba hasta 25 o 30 pastillas en un solo día. Actualmente eso se ha reducido, ha cambiado radicalmente y una pastilla al día es suficiente para que la persona pueda vivir tranquilamente, ¿verdad? Aprenderá a vivir con los efectos secundarios y puede llevar una vida plena. ¿Qué dicen ustedes de eso? Pues está muy bien. Yo de hecho me hice la prueba en AHF Guatemala el miércoles de la semana pasada. La verdad tenía un poquito de miedo porque yo me había realizado la prueba hace 2 años como parte de una evaluación general, pero me extrajeron sangre y yo pensé que también me iban a extraer sangre, pero únicamente fue un pinchazo en el dedo de la mano que menos utilizo para obtener una Exactamente. gota gruesa de sangre. Y no se tardaron más de 5 minutos haciéndome la prueba y no duele, la verdad. Yo sentí la sensación, por ejemplo, cuando uno se está jalando los pellejitos de la uña. Esa es la sensación, pero no tan así, sino menos, duele mucho menos. Y la verdad es importante hacerse ese tipo de pruebas, tanto para uno como la pareja con la cual uno esté, porque uno es responsable de su salud, pero también hay que ser responsables con las personas con las cuales uno comparte su sexualidad. Y en el tema del VIH me gustaría preguntarte, Humberto, ¿qué tipo de estigmas o señalamientos hay hacia la comunidad de la diversidad sexual en el tema del VIH? Porque muchos asocian VIH, hombres o mujeres homosexuales. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Realmente esta es una situación que por efectos epidemiológicos, pues bueno, también eh, de- el VIH tiene su historia. Y a eso de los años 80, pues ya comenzaba a hablarse no de VIH, sino de SIDA. Y entonces es ahí donde también surge un poco la historia de AIDS Healthcare Foundation. Nuestro fundador pues se dio a la tarea de recorrer hospitales en Los Ángeles, ¿verdad? Y eh, llevar a las personas que encontraba diagnosticadas o en estadio de SIDA a un hospicio, ¿verdad? Procurando únicamente una muerte digna. Eso era lo que se podía lograr porque no existían medicamentos. Entonces, en ese momento, en los años 80 se hablaba de la epidemia rosa o la enfermedad rosa, porque atacaba específicamente a hombres homosexuales. Entonces, también había otro grupo, las personas trabajadoras sexuales, ¿verdad? Hombres o mujeres, aunque era más común hablar de mujeres trabajadoras sexuales. Así también los usuarios de drogas inyectables, la heroína, por ejemplo, y las personas hemofílicas. Eran los grupos de personas en quienes se identificaba, ¿verdad? Este tipo de situación especial de salud. Entonces, así fue evolucionando todo esto. No ha cambiado. Las estadísticas reflejan esos datos realmente, ¿verdad? Que en población trans, hombres que tienen sexo con hombres, pues son los grupos más afectados, ¿verdad? Por el VIH. Entonces, todos los esfuerzos, recursos y programas de prevención y educación, pues están dirigidos a ellos, pero eso no quiere decir que cualquier ser humano esté libre de adquirir el VIH. Sabemos de mujeres, ¿verdad?, que han adquirido el VIH a través de su pareja. Entonces, esta situación es importante. Para nosotros, toda persona con vida sexual activa, pues está dispuesta a adquirir el VIH, ¿verdad? Sí tiene relaciones sin protección, sí tiene múltiples parejas, sí tiene relaciones bajo efectos de drogas o de alcohol. Estos son factores de riesgo que pueden influir de forma directa en cuanto a adquirir el VIH. Pero sí son grupos altamente en riesgo o vulnerables ante el VIH, ¿verdad? Por eso es que se trabaja mucho en la prevención,
en los grupos que mencionas, Eric. Humberto, ¿y quiénes son las personas homofílicas? Bueno, la hemofilia es una condición en la sangre, ¿verdad? Es una enfermedad. Tienen la particularidad que un problema en cuanto a la coagulación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enfrentan las personas hemofílicas. En el tema de VIH, quiero comentar algo, ya que es importante que todos sepamos. Hay un marco legal. Está para Guatemala el decreto 27/2000 y la prueba de VIH no se puede someter a una persona de forma obligatoria. Eso es totalmente prohibido. Y para poder optar una persona a realizarse la prueba, naturalmente que debe informarse primero, recibir un proceso de preconsejería, firmar un consentimiento informado. Esa es una autorización que da para poder realizar la prueba, ¿sí? Se toma la muestra y se le entrega el resultado. Toda la información que se intercambia en ese espacio de la pre y post consejería, así como los resultados de la prueba, son totalmente confidenciales. Y nadie del personal de salud tiene derecho a divulgar ninguna de esta información, ¿verdad? Por eso también firmamos nosotros un consentimiento para poder garantizar la confidencialidad de toda la información. En este sentido, también es importante que les mencione que, pues bueno, por un tema de ley, hay una responsabilidad. Si una persona da resultado reactivo a su prueba de VIH, tiene la responsabilidad de notificarle a su pareja, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que puede surgir esto? Pues simple y sencillamente porque si yo adquirí el VIH y tuve relaciones con mi pareja, pues es muy probable que le haya transmitido el VIH también a mi pareja. Entonces hay una corresponsabilidad con relación a esto. Naturalmente, pues es también para que la persona, la pareja, se haga la prueba y también entre al programa de tratamiento, ¿sí? El tratamiento no puede ser intermitente, tiene que ser un tratamiento continuo, ¿verdad? Y de por vida. Hablando de la terapia antirretroviral, asimismo los controles médicos. Gracias por esa información y también por hablar del término legal en este sentido, porque es muy importante. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, quiero hacer un paréntesis porque ya veo que hay muchas personas comentando. Les recordamos que estamos a punto de hacer un sorteo de 30 preservativos, esto para que ustedes disfruten su sexualidad por más de un mes incluso. Así que, por favor, esperamos que continúen comentando ahí. Les recuerdo que la frase es: yo me amo, yo me protejo, y de esta forma ya van a estar ustedes participando para ganarse estos 30 condones. Y pues muchas gracias. Tenemos hasta este momento 22 espectadores. Por favor, les pedimos que compartan este video para que toda la información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy estamos hablando del tema de infecciones de transmisión sexual. Bueno, y continuando con esto, hablábamos del VIH, pero hay un término que es bastante parecido y es el del virus de inmunodeficiencia felina. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Es contagioso para los humanos o no lo es? ¿Qué información nos puede dar usted al respecto para que las personas conozcan a profundidad este tema? Gracias, Rosemary. Es sumamente delicado esto cuando surge información, ¿verdad? O enfermedades en nuestras mascotas, por ejemplo, como lo mencionas. Y precisamente resulta de que el término virus de inmunodeficiencia humana es específico. No se va a transmitir a animales. O también ahí vamos a pensar en otra situación. No adquirí VIH porque me picó un insecto, porque me picó un zancudo. No, si me pica un zancudito, puede ser que me vaya a dar dengue, en fin, por ahí, ¿verdad? Malaria. Pero en el caso de los animales va a suceder exactamente lo mismo. No va a ser transmisible a los seres humanos. No hay ningún riesgo para los seres humanos. Este virus, pues naturalmente va a afectar al gatito de la casa, ¿verdad? Y se va a ver afectado de forma muy similar el sistema inmune de los gatos, ¿verdad?
pueden desarrollarse enfermedades. Va a ser muy similar el comportamiento que tiene el VIH a el virus de inmunodeficiencia felina. Muchas gracias, Humberto. En otro tema, a mí me gustaría saber si la transmisión de VIH de madre a hijo se puede evitar. Y ya que hablabas anteriormente del tratamiento en personas con VIH, ¿qué tan cierto es que si una persona sigue al pie de la letra su tratamiento y logra ser indetectable, puede tener relaciones sexuales sin preservativo y aún así no contagiar a su pareja? ¿Esta información es real? La verdad es que se puede prevenir el VIH en la transmisión vertical, se le llama, o de madre a hijo. ¿Cómo? Pues bueno, actualmente existen programas, ¿verdad? Y estos son promovidos por el Ministerio de Salud. Toda mujer embarazada pues debe someterse, lo sabemos, a un control prenatal. Dentro de ese control, pues naturalmente va la prueba de VIH y un kit de pruebas, ¿verdad? Sífilis también. Entonces, también la de virus de papiloma humano. En el caso de que si diera positivo a la prueba de VIH, pues naturalmente la persona, la mujer va a entrar a un programa ya de su tratamiento antirretroviral y dependiendo de su estado de carga viral y de CD4, pues se puede programar una cesárea para evitar la transmisión en el momento del parto. Entonces, sí se puede prevenir. Y hay muchos casos documentados en Guatemala de niños, de madre y padre con VIH que no han adquirido el virus de inmunodeficiencia humana. Naturalmente, las primeras pruebas al niño o niña se le realizarán después de los 18 meses porque el niño va a nacer con los anticuerpos de la madre. Entonces, puede ser que sí dé positivo a las pruebas, pero por eso precisamente se hacen las pruebas a los 18 meses después de haber nacido. Qué interesante. Bueno, queremos darle las gracias a las personas que se están conectando ahora en nuestra transmisión. Queremos enviarle saludos a Pablo Cetina, a Oscar Mayén, a Ale Chajón, en fin, muchas personas, a Saide López que nos está viendo y también ya han participado en la dinámica. Recuerden enviar la palabra yo me amo, yo me cuido, escribirla en la caja de comentarios porque hoy obsequiaremos un paquete con 30 condones, ¿verdad, Rosemary? Así es, Eric. Y también entre nuestros comentarios ustedes pueden escribir todas las dudas que tengan en relación al tema que estamos abordando hoy. Y por acá ya tenemos una pregunta y es de Adolfo Rodríguez. Él nos escribe con relación a las pruebas de VIH. He visto algunas personas que las ofrecen de forma gratuita. Desconozco si pertenecen o no a una institución, pero ofrecen un resultado inmediato. ¿Qué tan recomendable es? Son recomendables. Lo importante es que en el momento que accedamos a realizarnos una prueba con las personas que no lo ofrezcan, pues que naturalmente se identifiquen, ¿verdad? Quiénes son y a qué organización, para qué organización trabaja, ¿verdad? De esta manera, pues vamos a saber quién nos está atendiendo también y quién va a obtener nuestra información, porque actualmente existen proyectos, ¿verdad? Y estos proyectos precisamente es el objetivo de poder diagnosticar de forma oportuna y temprana a las personas que ya adquirieron VIH para que se integren a los programas y reducir de esta manera el avance de la infección, de que las personas lleguen a fase SIDA, pues esa es la realidad. Sí son confiables las pruebas, la mayoría de los procedimientos, justo como nosotros lo trabajamos también, son pruebas rápidas, que en un lapso de hasta 10 minutos podemos tener la información ya del estatus de la persona. Pruebas rápidas son. Y detectan los anticuerpos. Es importante también que sepamos con esto que existe un periodo de ventana. ¿A qué nos referimos con esto? Del momento en que yo tuve la relación de riesgo, relación sin protección, sin haber utilizado un condón, ¿sí? Pueden pasar 3 meses para que se pueda identificar los anticuerpos del VIH. Si yo tuve, por ejemplo, hace 8 días esa relación de riesgo sin protección y quiero hacerme la prueba en esta semana, pues no va a reflejar ningún resultado, ¿verdad?
Ahí es donde hablamos del periodo de ventana y es el momento en que ya se pueden identificar los anticuerpos. Existen pruebas también muy específicas que en un lapso de 20 días, 3 semanas aproximadamente, ya se identifica el virus, ¿verdad? Son pruebas un poco más caras, también son de laboratorio, pero sí son un poco más caras. Y no están disponibles a no ser que el usuario, la persona que la requiera, pues la solicite en un laboratorio privado. Así es. Ahora que recuerdo cuando fui a hacerme la prueba de VIH, Carla Bama, testadora y consejera de AHF Guatemala, me comentaba que existen pruebas a través de la saliva, pero no son tan confiables. La más confiable es a través de la sangre. Son confiables también, ¿verdad? Y es que es un raspado que se hace a un lado de la boca, ¿verdad? Esa es la realidad. Son confiables también, ¿verdad? Y actualmente se está promoviendo ya el autotest, ¿verdad? Naturalmente requiere de educar también a los usuarios, ¿verdad? Que no sea precisamente una persona que es la primera vez que se hace, que ya conozca también cómo interpretar las pruebas, ¿verdad? Son procedimientos que llevarán su tiempo, pero que precisamente con esto que estamos viviendo con el COVID-19, pues podrían ser muy funcionales, ¿verdad? Alguien que no quiera salir de su casa, pues puede en algún momento conseguir este tipo de pruebas y realizársela en su casa, ¿verdad? Para evitar contacto con otras personas incluso. Ya, Humberto, pues otra duda que me surge y que seguramente a muchas personas también es el hecho de si existen quienes son inmunes al VIH o no. Todos estamos susceptibles. Todas las personas, como lo decía en un momento, pues toda persona que tiene vida sexual activa está en riesgo de adquirir el VIH. Lo que puede variar es que sea una progresión típica o atípica en la persona. ¿A qué me refiero con esto? Una progresión típica puede ser entre 3, 5, 8 o hasta 10 años, ¿verdad? Y la persona, pues, en cualquier momento va a desarrollar signos y síntomas, llegar a fase SIDA, ¿verdad? Si no se realizara una prueba. Ahora, la situación es la siguiente, que, pues bueno, hay personas que tardan mucho más tiempo para que se desarrolle este tipo de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque su sistema inmune, pues su calidad de vida, todas estas situaciones, pues no consumen drogas, alcohol, no se desvelan, hacen ejercicio, puede favorecer a que lleven una vida mejor, ¿verdad? Y se prolongue más en la aparición de signos y síntomas. Se ha sabido también, por lo que mencionas, Rosemary, de algunos casos en Sudáfrica. Acá en América Latina, pues no tengo yo información, ¿verdad?, que haya circulado, pero en Sudáfrica, en África subsahariana, de que algunas mujeres trabajadoras sexuales, por la misma necesidad de agenciarse de dinero, viven con VIH. Pues bueno, son trabajadoras sexuales y han llegado a la situación de poder tener relaciones, porque así lo requiera la persona que pida los servicios, tener relaciones sin protección y no se ha dado la admisión. Tenemos algunas situaciones, ¿verdad?, de parejas que, pues bueno, nos dio un resultado positivo, fue llevada a la clínica y las personas, pues naturalmente dan datos de su pareja, la pareja es abordada y también acepta realizarse la prueba. Y las pruebas dan no reactivo. Ese es un fenómeno que se está identificando, pero tampoco hay que confiarse. O sea, es importante, por eso digo, hay que usar siempre un condón, ¿verdad? Es el mejor método para prevenir el VIH. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto está siendo objeto ya de estudio, ¿verdad? Aquí en Guatemala, de cuál es el fenómeno que está sucediendo, ¿verdad? Porque realizamos la primera prueba, pero ahí se queda ya la persona en un proceso de control. Y es hasta ahí donde hemos podido llegar nosotros. Esa es la realidad. Pero toda persona puede adquirir VIH y desarrollar SIDA en un momento. Humberto, ¿y qué tan cierto es que el VIH afecta el cerebro de las personas y por ende les afecta algunas capacidades, por ejemplo, para identificar las emociones en las personas o establecer vínculos sentimentales?
Bueno, es sumamente compleja esta parte porque al llegar una persona a estadio de SIDA o fase SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el virus puede llegar a afectar, bueno, se pueden desarrollar algunas enfermedades. Por ejemplo, una tuberculosis. Y la tuberculosis no solo va a afectar, por decirlo de esta manera, los pulmones, puede ser extrapulmonar, puede afectar incluso el cerebro, el sistema linfático y así sucesivamente, puede afectar otros órganos. En esa fase puede la persona también padecer de algún tipo de enfermedad, de alguna fiebre muy alta que le pueda provocar alguna meningitis. Entonces puede provocar daños incluso irreversibles en algunos órganos del cuerpo, ¿verdad? Porque el virus ha deteriorado nuestro sistema inmune y cualquier enfermedad provocada por hongos, virus o bacterias se puede desarrollar con facilidad. No sé si queda claro esa Sí, sí, parte. sí. Sí, El Humberto, virus, muchas gracias. Gracias por hablarnos y ampliarnos un poco sobre el tema del virus de inmunodeficiencia adquirida, pero también tenemos otra duda por acá y es si el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más contagiosa o todas tienen el mismo rango de contagio. bueno, en el caso del virus de papiloma humano, aparecerán unas lesiones, son unas verrugas en forma de coliflor en los genitales, en la boca, ¿verdad? Y esas, pues, solamente con tener contacto con ellas, ya la persona puede adquirirlas, ¿verdad? Se puede infectar, ¿verdad? Esa es la situación con el virus de papiloma humano, ¿verdad? Es exactamente transmisible. Entonces, todas se transmiten, ¿verdad? Si hay un contacto sexogenital, ¿verdad? Eh, por el intercambio de fluidos incluso, ¿verdad? Pero en el caso del virus de papiloma humano, solo por haber tenido contacto con esas verrugas, con los condilomas o papilomas, ya se puede eh, adquirir. Gracias. En otro tema, siempre relacionado a infecciones de transmisión sexual, ¿qué es la sífilis? Y si nos pudieras explicar cómo se manifiesta en el cuerpo. Sí, la sífilis es otra infección de transmisión sexual, como lo dije al inicio, pues es una de las que más afecta a la población guatemalteca. Eh, Tiene una particularidad, va a aparecer en los genitales o bien en el ano, incluso por qué no decirlo también en la boca si hubo algún contacto, ¿verdad?, de los genitales con la boca. Y si la persona, una de las personas tenía sífilis, pues va a aparecer una lesión, ¿verdad? Se le llama chancro sifilítico. Es una lesión, es una úlcera plana, no duele, no arde, no molesta. Y así como aparece después de un lapso de 2 a 10 días después del contacto con esta lesión, la otra persona también lo puede tener, ¿verdad? Y no duele, y de la misma manera como no duele, pues se deja pasar, pasa desapercibido. Y es ahí donde hago el llamado a la reflexión, ¿verdad? Que cualquier señal, cualquier dolor, signo o síntoma que pudiera aparecer en los genitales, en la boca, alguna lesión, bueno, que no sea muy normal, ¿no? De hecho nada es normal, o en el ámbito, que no es mencionarlo también, hay que hacer, es el llamado de atención, el llamado de alerta, pues, ¿verdad? De que algo está pasando en nuestro cuerpo. Y entonces, en el caso del chancro sifilítico, desaparece. Pasa un lapso de tiempo y ahí la sífilis, pues ya la bacteria, el Treponema pallidum, entró al torrente sanguíneo. Ya pueden aparecer en el torso, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, unas manchitas rosadas llamadas roceola. Es como que fuera una especie de salpillo, ¿sí? Parte del torso. Puede desaparecer también, y esa es la fase 2 de la sífilis, y puede ser en un lapso de 2 a 3 años. Desaparece posiblemente y no es tratada en ese momento. En ese momento, si la persona es diagnosticada y es tratada, se puede curar, ¿sí? Sin embargo, si no se trata oportunamente, pasa a la tercera etapa o sífilis
terciaria o tardía. En esa etapa ya puede la persona presentar algún otro tipo de situaciones. Ahí puede provocar daño en el sistema nervioso central, deformación en los huesos, y ahí se puede tratar todavía, pero ya son más complicados los tratamientos, aunque también debo mencionar de que en esta etapa es mucho más complicado el tratamiento o que la persona se pueda salvar. En el caso de embarazo, pues lo más normal que pueda suceder es que no se salve el niño, ¿verdad? En el embarazo, pues el feto se puede dar un aborto, esa es la realidad. Humberto, háblanos ahora un poquito sobre el tema del herpes, pero específicamente queremos profundizar en si es o no es lo mismo el herpes genital y el herpes labial. Bueno, resulta, muy buena pregunta, la verdad, porque muchas veces nos aparece algunas ampollitas en los labios, ¿verdad? Y eso ya nos preocupa. Quiero mencionar al inicio que el herpes es provocado por virus también, el virus del herpes, simple, ¿verdad? Puede ser, hay una variedad y puede ser el 1 y 2, es que el que aparece en los genitales, ¿verdad? El que se puede transmitir a través de los genitales. Sin embargo, recordemos, hay tipo de prácticas, en la práctica del sexo oral, ¿verdad? Que pues bueno, posteriormente se dan los besos de boca a boca y entonces se puede también transmitir, ¿verdad? Es por ahí por donde viene la situación de que puede ser similar, ¿verdad? Son la misma cosa prácticamente, ¿verdad? Por el tipo de prácticas que se pueda tener. Es decir, que cuando uno tiene fuego en la boca, al momento de hacer sexo oral, puede evolucionar a herpes genital. Exactamente, así es. Ah, bueno. Queremos Hay que enviarles tener saludos a las cuidado, personas que están... Ajá, sí, hay que tener contanos. mucho cuidado porque van a ser ciclos repetitivos, ¿verdad? Dependiendo del estado emocional de la persona, pues van a repetir los ciclos de estas lesiones, ¿verdad? Que son como ampollitas, que van a parecer como que fueran ampollitas de una quemada en los genitales. Ah, bueno. Queremos agradecer a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, entre ellas Ale Chacón, Iker Riley, Madeleine Mendoza, Luis Emilio Samayoa, Julio Mercar, Adolfo Rodríguez, Yajaira de León. Yajaira tiene una consulta. Dice, la confidencialidad también la manejan cuando hacen jornadas de pruebas en espacios públicos, por ejemplo, en universidades. ¿Cómo es el procedimiento o protocolo en estas jornadas? Sí, el decreto 27 de 2000 es muy específico, bueno, al darnos, al dictar, ¿verdad?, de que toda la información es confidencial. Por lo tanto, todas las organizaciones, incluyendo el Ministerio de Salud, pues tenemos la responsabilidad también nosotros como organizaciones de resguardar la confidencialidad de la información, no solo de la persona, ¿verdad?, sino que también de los resultados. Es una falta grave, un delito, el divulgar esta información. Solamente la persona interesada, el usuario, la persona que se realizó su prueba, puede hablar de su diagnóstico. También nos Profesional de comentan, salud como equipo de atención. ¿Perdón? también nos comentan, yo vi una publicación en redes sociales donde mujeres promovían un embarazo y parto libre cuando las mujeres tienen cualquier ITS, que no quieren que su bebé nazca por cesárea. Ahí se expone, en caso de que no hayan tenido tratamiento, exponen al bebé a que nazca con la infección también, ¿verdad? Por lo tanto, si han tenido pues el tratamiento, pues el riesgo de que se vaya a dar la transmisión se reduce. Y podría estar sucediendo de que estén promoviendo esto y que sean mujeres que ya han tenido tratamiento. Esa es la realidad. Pero una Bueno, persona Humberto, que no ha tenido tratamiento, bueno, perdón. ya hablamos de una gran variedad y de las enfermedades e infecciones, en este caso de transmisión sexual, pues la duda
que es clave acá es cómo prevenirlas. Existen varias formas, existe una sola forma. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan como expertos? Lo primero, la información, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? Cuáles son las infecciones de transmisión sexual, justo como ustedes lo mencionaban, cuáles son las más comunes, pero es importante que pensemos, bueno, si tengo vida sexual activa, pues estoy en riesgo, ¿verdad? Si tengo múltiples parejas, estoy en riesgo. Entonces, se ha hablado siempre del ABC de la prevención. ¿Y qué significa esto? A, abstinencia. B, pues la fidelidad mutua. Y C, el uso del condón. Nosotros nos enfocamos en este sentido, pues que el condón, el método de barrera más efectivo, ¿sí? Decimos, al usar el condón, pues no se siente lo mismo. Hay una serie de mitos que giran en torno también al condón, pero mientras no lo usemos, mientras no convivamos con nuestra pareja, no eroticemos, no tengamos la confianza de hablar del uso del condón, pues seguiremos exponiéndonos a adquirir cualquier infección de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo primero? Informarnos, conocer a profundidad en qué consisten las infecciones de transmisión sexual, cómo se previenen y que pensemos también el impacto psicológico, emocional, el efecto que puede tener en la relación de pareja adquirir una infección de transmisión sexual. Asimismo, pues también los costos que representa el tratamiento, ¿verdad? Sí, es cierto, podemos ir a un servicio público, pero si no queremos asistir a ello, pues los medicamentos son caros. El tratamiento, la asistencia del profesional, principalmente los médicos, ¿verdad? Y que son especialistas en atención de ITS, de infección de transmisión sexual. Entonces, son servicios caros. Entonces, informarnos, naturalmente, conocer de las ITS y, bueno, utilizar un condón en cada relación sexogenital, ¿verdad? Esto es lo que nos va a favorecer siempre. Explorar, ¿verdad? Conocer, negociar con la pareja el uso del condón. ¿Y por qué digo negociar? Porque tanto la mujer tiene el derecho, ¿verdad? De decir, bueno, pues si vamos a tener relaciones, primero, vamos a usar un condón. ¿Por qué? Porque quiero mi cuerpo, justo como ustedes están proponiendo en el concurso, ¿verdad? Acá, en este espacio. Me quiero, me amo, cuido mi cuerpo. Recordemos, una infección de transmisión sexual, cualquiera que esta sea, pues va a tener un efecto también en la parte física, que es el cuerpo. Entonces nosotros vemos el uso del condón como el método de barrera más efectivo, ¿verdad? Para prevenir infecciones de transmisión sexual y, por qué no decirlo también, embarazos no planificados. Excelente. A nosotros nos gustaría que nos explicaras cómo se coloca un condón, porque parece una pregunta básica, pero muchas personas no saben colocarlo muy bien y eso es muy importante, porque entre las preguntas que teníamos era si se siente lo mismo, ¿cuáles consejos nos podrías compartir? Por ejemplo, usar bastante lubricante para que no se pierda la sensibilidad. Sí, pues lo primero para usar condón, cuando tengamos los condones que los hayamos adquirido, y precisamente esta es la marca de AHF, Love Condom. Cuando los hemos tenido ya en nuestras manos, pues vamos a verificar. Traen impreso la fecha de vencimiento, ¿sí? Posteriormente tenemos que ver que el empaque se encuentre en perfecto estado, ¿sí? Que no tenga ningún derrame, ¿verdad? Después, que todavía el empaque tenga aire. Entonces aquí podemos ver que está infladito, como podemos decir, ¿verdad? Comúnmente. Tiene aire, entonces vamos a encontrar dos costados, que eran donde estaban pegados acá, estaban unidos, y estos van a servir para que se facilite abrir el empaque. Vamos a utilizar, ¿verdad? La yema de los dedos, corriéndolo hacia un lado, y de esta manera romper el empaque. Una vez que lo hemos sacado, bueno, regularmente utilizamos un dildo, es un modelo anatómico del pene. Entonces, una vez que lo hemos sacado, tenemos que verificar que
tenga esta forma. Perdón, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, si tiene forma de mamoncito, es la forma correcta. Pero si salió en forma de campana, ahí no podríamos colocarlo porque no va a deslizar en el momento de colocarlo en el pene. En el momento que vayamos a colocarlo en el pene, es importante que el pene esté erecto, ¿sí? Bueno, si salió así, vamos a darle la vuelta al condón, a colocarlo. Lamentablemente, pues no me preparé en esta ocasión. Regularmente tenemos un dildo a la mano y entonces hacemos presión en este reservorio. Aquí es donde va a quedar depositado el semen en el momento de la eyaculación. Entonces, hacemos presión para que no quede aire y deslizamos a lo largo del pene hasta la base, ¿sí? Procurando que aquí no quede aire. Ya se puede realizar la penetración y justo como lo decía Seri, es importante utilizar lubricante a base de agua. ¿Qué vamos a lograr con el lubricante a base de agua? Bueno, hacer más placentera la relación, evitar que se vaya a romper el condón, ¿verdad? Esto es lo que vamos a lograr. Y en el caso de las penetraciones, las relaciones penetrativas anales, pues también el lubricante va a ser más placentera la relación, ¿verdad? No digo que va a reducir el dolor, pero va a ser, va a evitar que se rompa, ¿verdad? Entonces, ya que se haya eyaculado, antes de que se ponga flácido el pene, vamos a quitar el condón con un poco de papel, deslizando, sin que se desarme, y así como lo quitamos, lo vamos a desechar en la basura. No en el inodoro, ¿verdad? Porque se puede tapar, recordemos que es una barrera, se puede llenar de agua y se va a tapar el depósito del sanitario, ¿sí? Lo vamos a dejar así y no desecharlo tampoco en la calle, porque, pues bueno, niños podrían encontrarlo y manipularlo, ¿verdad? Entonces, naturalmente, así. Pero cubrirnos las manos con papel, o por qué no decirlo también con ropa que ya no vamos a usar ya en el momento para desecharlo, ¿verdad? Pero protegemos principalmente las manos porque podemos tener algunas heridas pequeñitas, ¿verdad? Que pudieran ser sangrantes y puede ser una puerta de entrada para el VIH o para una bacteria. Wow. Gracias, Humberto. Qué información tan importante la que nos has compartido hoy. De seguro para muchas personas será de utilidad. Por acá algunos preguntaban en dónde pueden hacerse la prueba del VIH. Otro compañero por acá nos contaba que en los hospitales nacionales como el General San Juan de Dios se está realizando este tipo de prueba en una clínica familiar. Pero ustedes como HF Guatemala, antes de terminar, que ya nos quedan pocos minutos, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? La prueba es totalmente gratuita. ¿Cómo trabajan y en qué horario pueden visitarlos las personas? Exactamente, pues tenemos los centros de salud en orientación para hombres. En estos centros, pues nos pueden visitar. Nosotros estamos ubicados acá en el Paseo de la Sexta Avenida, 11-43 de la zona 1, oficina 603. Ahí nos pueden visitar. Tenemos personal capacitado. Estamos en horario de 8 de la mañana a 16 horas, de lunes a viernes, y el sábado de 8 de la mañana a 12:30. Ahí nos pueden visitar. Las pruebas son rápidas, confiables, totalmente gratuitos todos nuestros servicios, ¿verdad? Pueden buscarnos en Facebook como AHF Guatemala también. Y ahí pueden hacer su cita. Este es un detalle adicional. Estamos trabajando a base de citas, ¿verdad? Para que las personas pues tengan la facilidad de preparar su tiempo, pero también como un método de prevención ante COVID-19, ¿verdad? El personal pues lleva un protocolo interno. Ellos se protegen también con su mascarilla, uso de gel, desinfección de calzado, y así he recibido de nuestros usuarios también de la forma más amable, ¿verdad? Verificamos su horario de cita y ya pueden acceder al servicio. Muchas gracias, Humberto. Se nos acabó el tiempo, Eric. Es momento de despedirnos. Sí, Rosemary, qué lástima. No quiero que se termine esa conversación. La disfruté mucho, pero lastimosamente se terminó el tiempo. Bastante importante.
Sí, ojalá podamos reunirnos otra vez, Humberto. Te dejamos la invitación abierta para en una próxima ocasión por hablar de estos temas tan importantes que muchas personas tienen diversas dudas al respecto y que envuelven diversos mitos y tabúes. A ustedes muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos el próximo sábado con un programa muy travieso, les adelantamos. Mi nombre es Eric Aquino, mi colega Rosemary Ávila, y hoy nos acompañó Humberto López. Él es gerente de pruebas y prevención de AHF Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Humberto. Por cierto, no se pierdan, en algunos minutos vamos a estar anunciando a la persona ganadora de los 30 preservativos, los cuales van a poder ustedes disfrutar durante más de un mes. Lo vamos a estar publicando en los próximos minutos. Gracias por participar y pues nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, hasta la próxima, Rosemary. Eric, adiós a todos. Hasta luego. A Adiós. todos y todas. Adiós. Cuídense.